No, Germán, yo soy invulnerable a todo daño. Los ideales son a prueba de balas. ¿Y si te agarro de hachazos con esto? ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo sin pantalla en el canal Piedra Bruja. En el episodio de hoy día vamos a hablar en profundidad de los paladines. Vamos a revisar todo lo que necesitas para crear y jugar un paladín. Vamos a darte los consejos de todas las mecánicas, las descripciones, las características, la raza, etcétera, para que tú puedas hacerte un excelente paladín. Así que también como perfiles para rolear y consejos para inspirarte y que tu personaje se sienta realmente vivo y completo. También puedes consultar las otras guías que tenemos arriba en la tarjeta para que puedas ver las otras clases, pero vamos a lo que nos convoca, que son los Paladines. El concepto de paladín, Germán, es un arquetipo, pero más que un arquetipo de fantasía, es algo que no se ve, es un arquetipo del folclore, ¿no? Buena. Tiene mucho más que ver con la leyenda artúrica, con el campeón de una causa, tiene más que ver con un componente cultural que ser un concepto de fantasía. Casi histórico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Viene de una vertiente histórica de la humanidad y no de una vertiente como fantasiosa de la humanidad. Es un arquetipo trascendente dentro de la literatura, dentro de la fantasía, porque en el fondo te permite explorar cómo un sujeto es tomado con una misión que lo hace ir más allá de sus capacidades físicas, mundanas y reales. Y por lo tanto es una vida de aventurero, ¿no, Germán? Es lejos de lo cotidiano. Tú no te convertiste en paladín o no fuiste imbuido de estos poderes para quedarte en tu casa. No, es para salir de aventuras. Sí. Y en ese sentido tú vas a enfrentarte ahí justo al límite contra la maldad, contra la vileza, contra el fracaso. Es la épica encarnada en un personaje. ¿Y cómo llegas a poder defender esta línea? Es a través de la fuerza de tus convicciones. Es el poder de las convicciones. Es el entender que la fuerza de voluntad sirve para algo más que simplemente impulsarte. Bueno, ahí sí tocamos perfectamente el género de fantasía, porque ¿en qué punto las convicciones se convierten en un poder mágico que te permite cambiar el mundo realmente? Sí, pero no es que tu fuerza de voluntad, tus meros deseos, tus pensamientos felices cambien el mundo en sí, sino que son un combustible, Germán, para que tú cambies el mundo. Es el combustible para que tú puedas realizar las acciones que trascienden en el mundo. Claro, porque en el fondo hay valores que hacen que tu vida, que tus acciones, que tu misión esté apoyada a través de sus virtudes, de sus valores y que tenga un sentido dentro de la historia. Exactamente, no es simplemente combatir enemigos porque son enemigos, es darle un código moral a tus acciones y por lo tanto crear una trama, crear una historia. Y esa trama tiene que ver con este juramento, ¿no es cierto? Con la promesa que tú haces de que vas a triunfar, de que vas a vencer a tus adversarios, de que tú vas a cumplir con tu misión y eso te ata directamente al mundo, a la historia que tú estás jugando. Indudablemente. Pero también tenemos que entender que esta trascendencia, estas ataduras, como tú lo llamaste, Germán, no son atadas a una divinidad, a algo sagrado propiamente tal. Son algo trascendente más allá de la divinidad. Son los valores porque son buenos en sí, no porque un ente externo te imbuya de los poderes asociados a estos valores. Totalmente. Nico, ¿cuál crees tú que es la mecánica principal de los paladines? Yo creo que las habilidades de los paladines, especialmente las mágicas, están enfocadas al combate. Y sobre todo destaca una, que es castigar. Sí. Que en el manual se llama castigo divino. Sí. Aunque de divino probablemente no tenga tanto, porque tú lo podrías estar ejecutando siendo un paladín agnóstico. Perfectamente. El castigar es la habilidad de convertir este combustible mágico en golpes físicos. Y de alguna manera permea esta sensación de que tu voluntad, la firmeza en tus creencias, tu fe, tus valores como la fuente de tu poder, tienen efectos directos y dolorosos en el mundo. Por lo tanto, tú ocupas todas tus habilidades mágicas para batallar, ya sea en hacer daño, recuperar el daño o controlar quienes hacen el daño. Es correcto. Pero Germán, hablemos ya de una perspectiva mecánica, una perspectiva general de cómo funciona un paladín. Los paladines son muy poderosos, su dado de golpe un de 10, muy bueno. Armas todas, simples y marciales. Armaduras todas las armaduras y los escudos. Eso significa que si tienes acceso a la armadura de placa, la mejor armadura pesada y un escudo, llegas al 20 de clase de armadura. Correcto.
Y donde son un poco más débiles son en las habilidades, ¿no es cierto? Sí. Porque escoges dos entre una lista bastante escueta, que es atletismo, perspicacia, intimidación, persuasión, medicina o religión. No hay mucho que decir. Salvación, por otra parte, son sabiduría y carisma, que destacan por no ser físicas. Al contrario, son mentales, casi espirituales. Claro, porque eso es lo que finalmente hace que el paladín sea férreo y sea invencible, su convicción, Sí. no su capacidad física. A nivel 1 también partes con el rasgo de sentido divino. Nuevamente no tiene que venir de una divinidad, pero es una habilidad mágica, lo que te permite detectar celestiales, no muertos e infernales. Pero no solo criaturas, Germán, sino también objetos y lugares que estén sagrados o profanos. O sea, el paladín podría entrar a un terreno que antes había sido un templo y darse cuenta si todavía está consagrado a alguna divinidad o propósito trascendente o fue profanado y en este momento está corrupto por otra criatura o deidad. El rango es de 60 pies y si se trata de criaturas sabrás la cantidad y el tipo, pero no la identidad No, la específica. identidad específica. Lo puedes hacer tantas veces como tu bonificador de carisma más 1. El de descansos largos. Entre descansos largos. También desde el primer nivel ganas la habilidad de imposición de manos, que te permite utilizar tu acción para recuperar a ti o a tus aliados una cierta cantidad de golpes igual a tu nivel de paladín por 5. O sea, un paladín de nivel 7 tiene 35 puntos a repartir. Y eso es muy interesante porque yo simplemente con la acción principal y el contacto con otra criatura, yo puedo transferir tantos puntos como yo quiera de esa piscina Sí. de puntos que yo tengo. Y eso es muy potente porque yo lo puedo estar repartiendo de a uno Sí. o en bloques muy altos y recuperar muy fuertemente a alguien. Exacto, eso significa que si yo toco a alguien puedo recuperarle perfectamente toda la vida y agotar esta piscina, como lo llamaste, o también es óptimo para devolver aliados al combate, ¿no? Lo que genera una mecánica bien particular. Un aliado cae fuera de combate aturdido con menos de 0 puntos de vida o 0. Yo voy y le recupero 1 y de nuevo está listo para la acción. Sí, y como además cada vez que tú vuelves al combate eliminas las tiradas negativas, eso significa que si tenía 2, volviste a 0 y con un punto de vida. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta cuando yo narro que el mínimo que puedas gastar sea 5. Mira, yo normalmente permito bien esto de que se vayan repartiendo de un punto porque creo que es una de las habilidades de los superpoderes de los paladines. También pueden curar enfermedades y venenos. Sí, se gastan 5 puntos De un golpe. De un golpe. Eso también es muy potente porque los hace mucho más efectivos incluso a niveles más bajos, a veces que los mismos clérigos que Sí. están pensados para sanar ese tipo de afecciones. Si te gusta lo que estás viendo, tienes que suscribirte, pinchar la campanita y te van a llegar todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo constantemente. Muchas gracias. A nivel 2 ya tenemos habilidades mucho más enfocadas al combate, específicamente un estilo de combate. Eso en sí ya es muy potente, ¿no? Sí. Aunque tienen una elección bastante limitada, tienen solo 4 estilos de combate. Sí. El primero es defensa. Mientras tengas puesta una armadura, ganas más 1 a tu clase de armadura. Es enorme, es un 5% menos de probabilidades de que te golpeen. Duelista, tú sumas más 2 a todos los daños que tú haces cuando en una mano tú llevas un arma. Eso no quiere decir que en la otra mano no puedas llevar un escudo. Armas a 2 manos, cuando saques 1 o un 2 en un dado de daño con un arma melee que empuñes a 2 manos, o sea, versátiles o armas propiamente tal a 2 manos, puedes volver a lanzarlo y te quedas con el segundo resultado. Y la última que tienen es protección. Eso quiere decir que si tú llevas un escudo y tienes tu reacción libre, puedes ocupar tu reacción para imponer desventaja al ataque que hagan contra un aliado tuyo a una casilla. Así como. Sí. También en el nivel 2 obtienes tu aptitud de lanzamiento de conjuros. Eso es muy potente, ¿no? Al igual que un clérigo, tú preparas cada mañana una cierta cantidad de toda la lista de conjuros de paladín, igual a la mitad de tu nivel de clase más tu modificador de carisma. Es correcto. Eso hace que los paladines tengan una progresión de conjuradores secundarios. Eso quiere decir que van avanzando más lento para conseguir espacios para lanzar de conjuros. Puedes también ocupar un símbolo divino como foco de magia, Germán. ¿Para qué sirve el foco de magia? Es para reemplazar los componentes materiales. Entonces, en vez de tener que buscar, por ejemplo, Los pelitos del gato que necesitas. exacto, la pestaña de una rana, Ocupas el símbolo sagrado. Ahora, cuando los componentes materiales están expresados en costos de monedas de oro, no los puedes reemplazar. así es. La ventaja, sí, es que el escudo pintado con un emblema cuenta como un foco sagrado. Así es. Y eso te permite ni siquiera tener que tener la mano libre
sino que le puedes estar afirmando el escudo para usar los componentes somáticos y materiales que tengan tus conjuros. Mencionar también que este símbolo divino, a pesar del nombre, no tiene que ser religioso, no tiene que ser de una divinidad. Puede ser perfectamente al momento que mataron a mi madre, esta tribu de orcos. Si yo juré venganza contra ellos, yo... Pone una calavera orco partida con un hacha o algo así. ¿Algo así? Yo estaba pensando más bien en el reliquiario que le colgaba al cuello, Germán. Distintos tipos de paladines pueden ocupar distintos tipos de símbolos. Con tu espacio de conjuro no solamente puedes lanzar hechizos, sino que también podrás potenciar todos los ataques a través de castigo divino. Oh, y castigo divino yo creo que es la habilidad definitiva para los paladines, porque consiste en lo siguiente: yo hago mi tirada de ataque y después yo decido literalmente quemar uno de los espacios de conjuro que yo tengo disponible para agregar daño radiante al ataque. Eso lo hago con la información disponible de mi tirada. Entonces yo sé si es que me conviene o no me conviene quemar conjuros. Esto hacen 2 de 8 de daño radiante extra si es un hechizo de nivel 1. Y 1 de 8 más por cada nivel superior que sea el hechizo. Siendo el máximo un hechizo nivel 4. Eso querría decir que quemando un hechizo nivel 4 en un ataque puedo agregar 5 de 8 de daño radiante. Y si la criatura es un no muerto o un infernal, causas otro de 8 más, Germán. Hermoso. Vamos a mencionar dos cosas. Esto es ideal para ocuparse con un golpe crítico. Porque sacaste el 20 y dices, esto se va a duplicar aquí hoy. Y también puedes ocupar los espacios conjuros que no sean de la clase paladín. Entonces, si tú tienes otras clases que te dan otros espacios conjuros, esos conjuros también los puedes quemar con esta habilidad. ¿Y de razas, por ejemplo, los altos elfos? No, porque no tienen espacios. Esas son habilidades que no están asociadas a espacios de conjuro, sino que a la posibilidad de lanzar ese conjuro un par de veces al día. A nivel 3 ganas tu juramento sagrado, que es el nombre que ya las subclases de los paladines. Eso es muy potente porque te va a perfilar y te va a especializar en algunas funciones más específicas. También a este nivel te haces inmunes a las enfermedades, incluso mágicas, Germán. O sea, no se especifica, dice a las enfermedades. Si son enfermedades mágicas las que también hay inmune, puede estar ahí en una interpretación con tu narrador. Nivel 4. Parece ser inofensivo porque tú subes una característica a 2 puntos o 2 características a 1 punto, o si tu narrador lo permite, las dotes. Y digámoslo así, los paladines necesitan dotes. Sí, así es. Tal como vimos en el video de Guerrero, donde tenemos la tarjeta acá arriba, las clases muy marciales se benefician mucho de algunas dotes. Sí. Entonces los paladines ya necesitan esas dotes y no tienen tanto acceso como los guerreros a dotes. Entonces ya a nivel 4 una dote puede ser muy, muy significativa. Hay que escogerla con cuidado, pero efectivamente van a cambiar cómo funciona tu personaje. Y también, por ser conjuradores, se benefician mucho de las dotes que necesitan los conjuradores. Entonces, tú tienes doble necesidad por dotes y no tienes tanto acceso como uno quisiera. Entonces tienes todo el menú que probablemente te beneficia, desde lanzador de hechizos en combate hasta asesino de magos, por ejemplo. O maestro en armas de 2 manos. Entonces, a menos que tu narrador no permita la regla optativa de dotes, o tú de plano quieras mejorar tus ataques basalmente subiendo la característica, dotes siempre va a ser algo prioritario para tu paladín. Ya al nivel superior, a nivel 5, obtendremos ataque adicional. O sea que cuando tomes la acción de atacar podrás realizar 2 ataques en lugar de 1. Luego en niveles superiores vas a ganar algunas habilidades como un aura de protección que va a beneficiar a tus aliados sumando tu bono de carisma a su tirada de salvación. Mejorarás también tu castigo divino, tu aura también hará a los aliados inmunes al miedo, por ejemplo. Y podrás ocupar una acción para acabar con los conjuros que estén afectando a tus aliados en niveles más altos todavía. Con esto, Nico, ¿cuál crees tú que serían las funciones ideales que debería estar realizando un paladín en su grupo? El primero es daño. Pero no cualquier tipo de daño. A diferencia del guerrero, que es este daño consistente en el tiempo, tú eres daño explosivo. Tú eres por definición lo que se llama un nova. Un nova. Viene de la supernova, ¿no es cierto? Que es un momento en el que el personaje explota y genera un daño que afecta a la galaxia entera. Exactamente. ¿Qué más puede hacer un paladín? Mira, un paladín es muy buen defensor, es un muy buen tanque, resiste daño y es capaz de defender a sus aliados del daño y de efectos negativos. Sí, también tienes hechizos y imposición de manos que te hace que puedas curar en menor medida. Y también tienes un componente social importante. Tú podrías ser perfectamente un rostro dentro del grupo.
dadas las habilidades y el bono alto de carisma que probablemente quieras tener. Pero probablemente más bien liderando o negociando de buena fe que el tradicional engaño o subterfugio que implica hacer un rostro. O la versatilidad enorme que podría tener un rostro con todas las habilidades sociales. También tienes unas habilidades que te enfocan en el pilar de exploración, ¿no? Tienes muchos hechizos que van para allá, tu sentir divinidad, todo esto te hace que cumplas también unas funciones cuando estás meramente recorriendo ruinas, por ejemplo. Que otras clases no podrían llegar a cumplir. Ya vimos todas las perspectivas mecánicas, Germán, ya vimos todas las reglas, hablemos entonces de creación del personaje. Vamos. El personaje del paladín yo creo que tiene una dificultad media en su creación. ¿Ya? Uno podría pensar que son pocas decisiones, pero las decisiones no son fáciles. No. Por ejemplo, tiene que tomar decisiones respecto a cómo distribuir sus características. No es fácil. Tiene que tomar decisiones respecto a su subtipo, Que a no su es fácil. estilo de combate, cómo va a armar un combo que sea eficiente en peleando. Y tus dotes, además, si tu narrador lo permite. En cuanto a jugar, yo diría que también es medio. Tus hechizos funcionan con la mecánica de prepararse, entonces tienes que saberlos todos y decidir cada mañana cuáles vas a ocupar. Pero también tienes que aprender las reglas del combate, porque probablemente vas a estar en la melee, vas a estar en medio de la violencia. Tienes que aprender básicamente todos los sistemas de reglas. Los de combate, los de magia, los de curación, los de exploración, etc. Todo requiere aprendizaje. También tiene una dificultad media de rolear. Sí. Por una parte, las mecánicas te dan mucho material para los rasgos de tu personaje. Los juramentos sagrados hasta te dan un código moral explícito. Sí. Pero materializar, llevar a cabo, verdaderamente darle vida a esas cosas puede ser enormemente desafiante. Ahora, tus roles fuera de la batalla también tienen que estar un poquito mejor preparados, ¿no es cierto? Sí. Tus habilidades te van a llevar a la pelea. Eso quiere decir que tu personaje tiene que tener muy claro qué es lo que hace cuando no está peleando. Y esa faceta social o esa faceta de exploración puede ser muy interesante en los paladines. Ya, Nico, difícil. Las características de los paladines. Sí, son muy difíciles. Fuerza es la opción obvia. Y con destreza parecieran ser mutuamente excluyentes la gran mayoría del tiempo. Pero probablemente vas a tener que tener puntos en ambos. En destreza, Sí. por tu iniciativa, y en fuerza para tener acceso a las armaduras pesadas. Es muy correcto, o sea, no puedes descuidar ninguna de las dos, No. pero te vas a enfocar en una de ellas y usualmente sería la fuerza. Sí, aunque destreza es igualmente viable. Constitución, por otra parte, también probablemente va a ser maximizado para tus puntos de vida. Además que no tienes competencias con una tirada de salvación tan importante como es Constitución. Y eso va a determinar muchos efectos de tus conjuros que requieren concentración para durar Ah, también, en el campo de Germán. batalla. Y llegamos a la carisma. La carisma es otra de las habilidades principales Uf, de los llevamos paladines, muchas. que debería estar maximizada porque va a determinar la cantidad de conjuros que tú preparas, Sí. va a apoyar tu tirada de salvación y vas a determinar muchas de esas habilidades que tienen que ver con los paladines fuera del combate. Sin embargo, como tienes muchos hechizos que no requieren carisma y te vas a concentrar principalmente en castigar, por ejemplo, puedes no poner ningún punto en carisma. Y hay subtipos de hecho que no tienen habilidades relacionadas con carisma. Entonces, es viable no poner puntos en carisma. Sí. Luego tenemos el dilema con la sabiduría. ¿Por qué dilema, Germán? Porque uno piensa, un paladín debería tener una alta sabiduría por su armonía, por su forma de enfrentar por el supuesto. mundo, etc. Temáticamente van con alta sabiduría. Pero no tenerla te puede convertir en un personaje más desequilibrado, más fanático, más desconectado con la realidad de las otras personas y la empatía. Mecánicamente tiene tiene la competencia en la tirada de salvación de sabiduría. Por Sí. lo tanto, podrías no poner puntos en sabiduría. Inteligencia, por otra parte. Se va al basurero, sí o sí. Ya hablamos entonces de características, Germán, entonces hablemos de raza. ¿Cuál te gusta? Mi favorita es el dracónido, porque tiene ese +2 en fuerza muy bien colocado, el +1 en carisma muy bien colocado y hace muy viable el paladín en su quintesencia. Además tiene el arma aliento, que Ya. le apoyan donde los paladines son más débiles, que es cierto alcance, Mm, para hordas y también para enemigos que tengan una clase de armadura muy alta. porque dependen de una tirada de salvación, ¿no? Así es. Aparte que temáticamente no pueden calzar mejor, porque los dragones tienen esa psicología en la cual quieren ser los mejores en algo. Son unos perfeccionistas. Y eso hace que juramentarse una causa Tenga sea muchos- muy sinérgico. Sí. A mí me gustan en realidad más los enanos de la montaña. Simplemente por características, Germán, tengo que decirlo. Es un +2 a la fuerza, un +2 a la constitución. Por simple puntuaciones son enormes, aparte de los beneficios de visión en la oscuridad, resistencia al veneno, entre otras.
El otro clásico es un semi-orc. Tiene sus bonos bien puestos en fuerza y en constitución, +2 y +1 respectivamente, pero también son excelentes aprovechando mejor los críticos, muy sinérgico con los castigar. Sí, Y aún más nova. aún más Nova. Y además esa habilidad que tienen para volver al combate cuando quedan en 0 puntos de golpe es brutal para un paladín. Sí, te permite... Volver a parar de seguir pegando o empezar a curar con tu imposición de mano es notable. Humano variante también es muy bueno, la dote es demasiado sinérgica como para no mencionarlo, y el poder distribuir tus puntos donde tú quieras hace que si quiero concentrarme más en lanzar hechizos, ponga en carisma, si quiero ser más en melee, constitución, así. Hablamos con esto de los paladines que están basados en fuerza. Las razas que dan muy buenos paladines basados en destreza serían obviamente los medianos fornidos, que por un lado tienen +2 en destreza, +1 en constitución. El rasgo de valiente es un poco redundante con la habilidad de los paladines, que no pueden ser afectados. Pero la suerte de los medianos se paga mucho porque repiten los unos y tienen una nueva posibilidad de sacar un crítico y usar el castigo. Los Drow o elfos oscuros también tienen un +2 a destreza y tienen un +1 a carisma. Y como tienes hechizos innatos, te enfocan mucho en esto de ser más un lanzador de conjuros tradicional, que también es un excelente paladín de destreza. Además, esas causas como corruptas de los elfos oscuros calzan muy bien con ese juramentarse a la diosa araña y convertirse en un paladín de su misión. Hablemos de los trasfondos de los paladines ahora. Comencemos con la opción un poco obvia, que es el noble. Sí, Historia y persuasión son grandes habilidades para un paladín social, aparte de ser temáticamente muy adecuado. Esa posición social Eso calza es. muy bien. Luego tenemos el héroe del pueblo, un paladín que viene de las masas. Supervivencia y trato con animales, excelente. Herramienta con artesano y vehículos terrestres complementan y le dan una sinergia y una historia al paladín que es muy, muy entretenida. Soldado, atletismo e intimidación, habilidades que son redundantes a diferencia del héroe del pueblo, pero te dan un rango en una institución militar y te da mucho sentido que tú eres una persona que siempre ha combatido, que eres un profesional de la guerra y por lo tanto a eso le sumas la fuerza de tus convicciones. Que además es un perfil muy típico para jugar un paladín fácilmente. Sí. Y lo mismo pasa con el acólito, que es el perfil de un paladín que es iniciado en una institución religiosa. Tiene perspicacia y religión, habilidades también bastante redundantes, pero nos permiten oficiar ceremonias religiosas y nos da dos lenguajes que para los paladines en su función de rostro pueden ser muy útiles. Y ya terminando la creación de personajes, Germán, tenemos que hablar de los conjuros. Sí, pero no vamos a revisar toda la lista porque es muy extensa para los Sí. paladines, sino que vamos a agruparlas. Vamos a hablar primero de los castigos, que son conjuros que son únicos para los paladines. ¿Cómo funciona, Germán? Funcionan todos de la misma manera. Ocupan una acción adicional y luego tú quedas como mejorado por 1 minuto dependiendo de tu concentración. Eso hace que todos tus ataques durante todo ese tiempo causen daños adicionales y tengan un efecto colateral asociado al tipo de conjuro. Por ejemplo, hay un conjuro para tener daño colateral de fuego, otro para atronador, otro para psíquico, y así va subiendo. Hay castigos a distintos niveles hasta llegar, por ejemplo, a un efecto colateral de desterrar criaturas extraplaneres. ¡Wow! Las mejoras de combate son el otro grupo importante que puede ser, por ejemplo, escudo de fe, bendición, duelo forzado, heroicismo, por ejemplo. O curar heridas, que en el Sí. fondo son todas mejoras para ciertas condiciones específicas dentro de la batalla. Los conjuros también pueden ser mejoras fuera de batalla, de exploración. Ese sería nuestro tercer grupo, ¿no? Detectar magia, detectar venenos, localizar objetos, por ejemplo, ya a nivel 2. Son excelentes hechizos para este componente de exploración que también puede tener el paladín. El único conjuro que vamos a mencionar específicamente es el Hallar Corcel, que es de Me nivel encanta. 2, que para los paladines es muy temático, porque tú llamas un espíritu que toma la forma de una montura, que te puede llevar a la batalla o llevarte por el campo, lo que tú quieras, pero que además tiene cierto nivel de inteligencia y autonomía. Ayer Corcel no necesariamente tiene que ser una montura, ¿no, Germán? Por ejemplo, puede ser un perro que guarde una entrada, puede tener otras funciones, aparte de ser simplemente algo para cabalgar. Yo tenía un jugador que eligió una pantera. ¿En serio? Nunca se subió a la pantera, pero la pantera lo acompañaba. Yo tenía un sabueso. Mira. Hasta le compré una armadura, y eso que era un espíritu. Con esto tenemos cómo crear un buen personaje paladín. Y vamos a entrar ahora a los subtipos. Como ya decíamos, se llaman juramentos sagrados, que te conceden siempre hechizos que ya tienes preparados, lo que es casi la mitad de tus conjuros preparados por lo general. Claro, porque preparas muy poquito. Y estos subtipos te dan al menos 2 a niveles impares. Sí, y además
suelen no ser de la lista de paladín, por lo tanto aumenta tu repertorio de hechizos. Ahora, es importante que estos subtipos son muy importantes mecánicamente, porque quien rompe los votos que están asociados al subtipo pierde los beneficios de la clase y pasa a ser un personaje rompejuramentos, que está pensado, que está descrito en la guía del narrador y está pensado como personaje no jugador, como un villano. En realidad, por lo tanto, no lo vamos a comentar acá, ¿no? No, es una clase secreta. Pero Germán, ¿cómo se explican estas habilidades como imposición de mano o el mismo lanzamiento de hechizos antes de hacer este juramento sagrado? Bueno, eso yo creo que es porque tú tienes un potencial, tú tienes una convicción, ya te comprometiste con la clase paladín, tú ya estás en una misión, en una cruzada, tú ya estás viviendo tus virtudes, pero estas virtudes aún no se han puesto a prueba dentro de la trama. Por lo tanto, cuando haya un momento definitorio, probablemente que el narrador tenga que preparar de antemano debería preparar o como va surgiendo, vamos a especificar, vamos a tener una trascendencia, una misión específica, ¿no? Sí, porque antes de eso eres indiferenciado, eres un paladín que puede estar en cualquier misión. Pero a nivel 3, cuando eliges el subtipo, tú deberías poder asociarte a una misión específica. Por ejemplo, en la trama, cuando mi mejor amigo muera a las manos de un villano, yo voy a tener que elegir o jurar venganza contra el enemigo o redención, tal vez. Vamos entonces a los distintos subtipos. El primero, devoción. Está dedicado a la vida con honestidad, compasión y al deber. Es un paladín muy arquetípico. Sus habilidades tienen que ver con imbuirse de energías divinas para combatir mejor a su enemigo. Aquí probablemente lo divino sí esté muy presente. Sí. Pudiendo convertir armas en objetos sagrados, expulsar demonios no muertos. Y después mejoras tu aura. Y continúas ganando buenos efectos y hechizos de forma permanente. Es lo más arquetípico del paladín que va en una cruzada contra el mal a favor del bien. Antiguos es el siguiente juramento, un juramento sobre proteger la luz, la belleza, la bondad y la felicidad, pero también ser un representante de esta bondad y felicidad. Da habilidades que te permiten canalizar la furia de la naturaleza y pudiendo ver a través de las ilusiones de demonios y ser besadas por igual, además de hacer que estos huyan de ti. Mejoras también tu aura y podrás a niveles superiores volver a luchar si quedaste inconsciente por un ataque, similar a la habilidad que tienen los semiorcos. Claro. Tiene hechizos muy interesantes como hablar con las bestias y eres una especie de cruzado de la naturaleza. Interesante. El paladín de la venganza. Es la promesa, cumples la promesa de combatir el mal mayor. Ya. No importa el costo, no vas a tener piedad con los seres viles. Tus poderes se canalizan en abjurar, repeler no muertos y criaturas de los planos inferiores. Además, te permiten concentrarte muy bien en un solo enemigo y vas a ganar ventajas en tus tiradas de ataque contra este enemigo. Wow. Eso de por sí mecánicamente es lo que hace muy atractivo a este subtipo. Sí, porque aumentas tu probabilidad de tener crítico y por lo tanto nuevamente de ir en Nova. Entonces tiene un enfoque muy potente en hacer mucho daño, pero también tiene ese grado de control contra un oponente dentro del campo de batalla. El juramento de la corona, por otra parte, Germán, se trata de devoción hacia la ley, hacia la lealtad, la responsabilidad hacia tu clan, por ejemplo, tu raza, tu reino, tu señor. Tu unidad geopolítica de turno. Ese es exactamente el concepto. Aunque tú no lo sepas como personaje medieval. Hará que puedas desafiar mágicamente a tu enemigo, obligándolo a batirse en un duelo contra ti, pero también curarás a tus aliados que te puedan escuchar. E incluso después podrás reemplazar el daño que sufrieron. En lugar de tú recibir 8 puntos de daño, lo recibo yo, Germán. ¿Te sacrificarías por mí, Nico? Así es, Germán. Qué lindo. Qué lindo tener un amigo paladín de la corona. Posteriormente será más difícil paralizarte o aturdirte. Y en general aquí vemos a un gran defensor, pero también un enorme duelista. Hermoso. También tenemos los paladines de la conquista, que nuevamente son así un estereotipo avasallador, porque son los paladines que quieren imponer el orden, la paz, pero a través de la dominación, a través de la fuerza. Y te conceden habilidades como una presencia terrorífica,
Golpes extremadamente precisos suman un +10 a la tirada de ataque. Vale, si pueden sobrepasar cualquier clase de armadura prácticamente. Prácticamente. Y además te dan un aura tan poderosa que logras inmovilizar y dar daño psíquico a los enemigos. Que entrena el aura. Obviamente. En niveles superiores tus enemigos van a recibir daño automáticamente por atacarte. O sea, tú estás en plan, voy a pasar por encima de cualquiera que se enfrente a mí. Y estás muy enfocado en el combate. Redención es el juramento que trata de paz, inocencia, paciencia, sabiduría, de buscar redención. Lo que te permite resolver conflictos de otras maneras aparte del combate, recibiendo bonificadores en tus tiradas de persuasión, por ejemplo, pero también pudiendo infligir daño a quienes ocupan la violencia. También te permite absorber el daño que pudieran haber sufrido los aliados, además de poder curar con tu mera presencia. Este enfoque de paz es difícil de rolear, es difícil de jugar, es difícil de aprovechar, pero es sumamente interesante. Rompe este arquetipo con un paladín pacifista. Así hermoso. Y ya en el resurgir del dragón, para lo cual dejamos aquí una tarjeta para que puedan pinchar y revisar ese escenario de campaña, tenemos a los paladines de la libertad. Protegen el libre albedrío. Tienen una vigilancia directa sobre la autoridad y se enfoca con habilidades de protección. Por ejemplo, pueden canalizar su energía divina en golpes que son aturdidores, igual que los monjes, tarjeta arriba. Remueven el terror y los encantamientos de los aliados. Y después tienes un aura que evita que los aliados queden atrapados o se reduzca su velocidad o su movilidad. Y finalmente puedes ver lo invisible. Son unos paladines que son muy buenos defensores para tus aliados, evitando que les apliquen daño o efectos perjuiciosos. Batalla es el último juramento sagrado que vamos a ver. Una promesa sobre los domas de juicio, de tutela, de alerta, te llevan a ser juez, jurado y verdugo. Pudiendo convertir tus armas en objetos ardientes que hacen daño de fuego y te permiten repeler a las criaturas que sean fatas y bestias, asociados por lo general al caos. Claro. Además de tener un aura de batalla que te protege a ti y a tus aliados de las armas a distancias que sean no mágicas, y posteriormente tendrás la capacidad de saber si te están mintiendo o no, e incluso inmunidad al daño necrótico. No resistencia, inmunidad. Es para jugar un juez que toma las leyes y la justicia en sus propias manos. Con esto ya revisamos los subtipos y pasaríamos ya a nuestro último segmento, que son los consejos de interpretación. Cuando hablamos de rolear un paladín, las primeras preguntas que tenemos que hacernos es algo que nos va a marcar todo nuestro camino de paladín. Es si pertenecemos o no a una institución, a una tradición de paladines. Por ejemplo, una orden de caballería, una institución, una iglesia, o quizás se trata de un grupo tradicional de tu raza. O todo lo contrario, eres un lobo solitario tratando de encontrar su camino, pero que ya tiene claros sus valores. Entonces eso define qué rol tú cumples en el mundo. Eso es lo primero que tú tienes que definir. Cómo se inserta tu paladín con su tradición y con la sociedad. ¿Cuál es el origen de tu juramento? Probablemente va a ser la siguiente gran pregunta que te tienes que hacer. Son votos sagrados que ya están escritos de antemano, que se han repetido durante años y años y años de paladines. O fue un momento impulsivo, una promesa hecha a los vientos en un momento traumático. Es una furia que arde dentro de ti al ver la injusticia del mundo, un juramento a ti mismo, Germán. A tu familia, a tu tradición, a tus ancestros, hermoso. Y también, ¿cuál es el origen de la magia, de esos poderes que te concede tu propia convicción? ¿Es divina? ¿Directamente desde un dios? ¿O es un código específico asociado agnósticamente a una energía o a una fe que imbuye tus acciones? O ni siquiera es eso, es pura fuerza de convicción. Casi mundana nomás. Y que tiene efectos mágicos en el mundo. Todo se puede en Dungeons and Dragons. Pero también te tienes que plantear otras preguntas. ¿Cómo lanzas tus habilidades mágicas al pelear, no? Sí. ¿Son rezos como los de un clérigo, por ejemplo? Claro, tengo que estar hablando constantemente una letanía en la cual debo a mi padre presentarse ante mí y llamarme a los cielos mientras estoy peleando. Por ejemplo, tu habilidad de castigar es tal vez simplemente un golpe especialmente letal. O tal vez sea algo más, tal vez tu espada brille con energía divina y radiante. ¿Qué es tu imposición de mano? ¿Es algo así como el Reiki? ¿Tú controlas la energía interna de una criatura? ¿O es literalmente energía divina que fluye a través de ti para cerrar las heridas de tus aliados? Excelente. Y volviendo a la pregunta original,
cómo te insertas en la sociedad, cómo el resto de la sociedad reacciona a ti y a los paladines. Son un puño de guerra al servicio de la corona y te ven a ti inmediatamente como un agente del Estado. O tal vez son espadas blancas, justicieros que simplemente protegen a los inocentes. O se te reconoce a ti como una especie de justiciero independiente a todo. Simplemente se confía en ti porque tú irradias una capacidad única. Pero tal vez esto que irradias sea lo de un milagrero fanático y hay una desconfianza a estas personas que toman la fe y además empuñan las armas. Como sea, vas a destacar porque no eres un simple soldado, un simple combatiente. Y antes de hablar de perfiles, Germán, tenemos que hablar de lo que no tienes que ser. Sí, no seas un santurrón moralista, no le impongas tus creencias, tus códigos, tus valores al resto del mundo y mucho menos al resto de los jugadores que quieren explorar otras vetas morales dentro del juego. Pero ¿cómo lidio, Germán, con, por ejemplo, el pícaro de mi grupo que está robando? Sí, muchas veces se ve esa fuente de conflicto así como que entonces voy y castigo al pícaro. No, tienes alternativas. Por ejemplo, la primera es no enfocarte en el mal menor. Cuando un pícaro está robando, está haciendo algo tan grave como luchar contra aquello contra lo que están luchando como grupo. Sí, también, por ejemplo, puedo ponerme en la posición de ¿quién soy yo para juzgar? ¿Realmente tengo un pedestal moral en el que pararme? ¿Es mi juicio infalible? Deberíamos jugar paladines más humildes. Y luego tenemos la perspectiva donde yo soy un utilitarista como paladín y sí, voy a ocupar a los otros aliados para cumplir mi misión, sí, al costo que eso requiera. Ya que solucionamos este problema, Germán, hablemos ahora de perfiles propiamente tal. Sí. El típico, el clásico es el cruzado, el guerrero con una misión divina. Muy potente, muy arquetípico. Asimismo como el caballero, que no tiene por qué ser de una tradición occidental, podría ser un samurái, podría estar en otra raza, pero tiene un código, busca ideales, busca pelear y ponerse en una posición donde crea un mundo mejor. Además tenemos la herramienta, tú te ves a ti mismo como un arma de tu fe, de tus valores. Fuiste escogido para concluir una misión y tú quieres ser usado porque la causa es digna. Y finalmente tenemos un antihéroe, también de un muy buen paladín, porque es aquel paladín más solitario, que tiene un propio código, que tiene una propia forma de ver el mundo y esa no la va a transar. Y constantemente la narrativa lo está trayendo a hacer algo que quizás su código no permite. Ya estamos terminando este video sobre los paladines, ¿no? Esta guía de clases, pero antes de eso queremos dar algunas conclusiones. Por ejemplo, queremos decir que los paladines son muy buenos para jugadores que quieran mezclar interpretación con reglas, pues tu juramento tiene consecuencias directamente en tus habilidades. Si quieres que te pongan a prueba tanto en los aspectos de roleo como de batalla, el paladín es ideal. Es una excelente clase para aprender a jugar también. Definitivamente. Dado que toca mecánicamente todas las reglas, pero lo hace de una forma progresiva. Por ejemplo, el hecho de que tú empieces con conjuros, pero recién a nivel 2, te permite jugar un par de sesiones solamente con las reglas de combate, curación, etc. Y luego ir aprendiendo de a poco los conjuros. Además de que tú tienes una puerta de escape en caso de que no aprendas bien los conjuros. No tiene costo para los paladines no saber ocupar los conjuros porque los pueden usar quemándolos en sus castigos divinos. Sí. Refleja también toda una fuerza de convicción en el paladín. Es muy rico en el trasfondo y por lo tanto tienes que encontrar un rol fuera del combate también. No dejes que esta terquedad, sin embargo, termine siendo un menoscabo para el grupo. Ya estamos terminando nuestro video sobre los paladines. Esperamos que nos dejen abajo todos los comentarios con la historia, los personajes que hayan jugado, con las cosas que ustedes quieren ver y todo lo que quieran comentar sobre esta clase. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar like y hacer clic en la campanita, porque si haces clic en la campanita te va a llegar una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Además, se vienen nuevos videos, como por ejemplo aquí delante mío vamos a tener la Forja de Aventureros, donde nos pueden pedir qué paladines quieren ver que creemos. Y frente a mí están los otros videos del canal que no son necesariamente sobre personajes, por ejemplo, la guía sobre contempladores, Germán. Y con eso nos despedimos. Una vez más estuvimos aquí sin pantalla.